Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de la resolución de triángulo rectángulo. Entonces es importante decir que solucionar un triángulo rectángulo consiste en calcular la medida de sus tres lados y la medida de sus tres ángulos. Entonces cuando uno ya conoce la medida de los tres lados y de los tres ángulos de un triángulo rectángulo, decimos que el triángulo rectángulo queda solucionado. Entonces repito, para solucionar un triángulo rectángulo necesitamos conocer en qué consiste, en conocer la medida de sus tres lados y la medida de sus tres ángulos. Se van a presentar dos casos. Caso 1, si se conoce un lado y un ángulo agudo, así le vamos a llamar caso 1, y el caso 2, si se conocen dos lados. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cada caso para que vean de qué se trata la situación. Entonces vamos a hacer un ejemplo del caso 1 y luego uno del caso 2. Bien, entonces aquí por ejemplo, escribí aquí caso 1. Entonces nos dan el siguiente triángulo rectángulo, por ejemplo aquí, este es el ángulo recto, entonces vamos a poner aquí, cerramos el triángulo, vamos a colocar la siguiente medida, entonces esto aquí va a ser C, esto va a ser A, y esto va a ser B. Este ángulo aquí va a ser de 40 grados, y vemos aquí que A vale 5, B no sabemos y Z tampoco sabemos. Fíjense que tenemos aquí el dibujo de un triángulo rectángulo. Todo triángulo rectángulo ya sabemos que ahí debe haber un ángulo que mida ¿cuánto? 90 grados, eso ya lo debemos saber, porque si no hay un ángulo de 90 grados entonces el triángulo no sería rectángulo, ¿estamos claros? Entonces esta es la información que nos dan del triángulo en este caso. Nos dan un triángulo, nos dan la medida de uno de los ángulos agudos que es de 40 grados y me dan la medida de un lado, que en este caso de la medida del lado A, que es 5. Entonces, fíjense que solucionar un triángulo rectángulo es encontrar la medida de sus tres lados y de sus tres ángulos. Entonces, vamos a escribir aquí algo que se llaman datos conocidos. ¿Cuáles son los datos que nos dan? Datos conocidos. Entonces nos dan la medida de un ángulo, ojo, agudo, en este caso es el ángulo C, escribirlo así, ángulo C, y mide 40 grados. Y la otra información que nos dan es la medida del lado A, que en este caso es la hipotenusa, que mide 5. ¿Estamos claros? Por eso se trata del caso 1. ¿Por qué? Porque en el caso 1 conocemos la medida de un lado y un ángulo agudo. En este caso el ángulo agudo es este, el ángulo C vale 40 y el lado A vale 5. Pero vuelvo y repito, pero ya por defecto uno conoce otra información y es el ángulo recto, porque el ángulo recto siempre tiene que estar en un triángulo rectángulo. Entonces, como dato conocido también podríamos decir que conocemos el ángulo recto, en este caso está aquí, se llama ángulo A, y por ser recto ya sabemos que mide 90 grados. ¿Estamos claros? Entonces, fíjense, tenemos datos conocidos, ángulo, dos ángulos y un lado prácticamente. Entonces, para completar toda la información, recuerden que para solucionar un triángulo rectángulo necesitamos conocer el valor de los tres lados y de los tres ángulos. Entonces, ¿cuáles son los datos que desconocemos? ¿Qué es lo que desconocemos nosotros? Ojo, como son, repito, son tres ángulos, y resulta que ya yo conozco el ángulo ¿qué? El ángulo C, el ángulo ¿qué? El ángulo A. Ojo, miren, el ángulo C vale 40, el ángulo A vale 90. Me falta por conocer ¿qué? El ángulo ¿qué? El ángulo B. No sabemos cuánto vale este ángulo B.
Entonces ya tendríamos los tres ángulos. Ángulo C, que tiene el valor de 40, ángulo recto, el A vale 90 grados, y el ángulo C, que no sé cuánto vale. Tengo que hallar el valor del ángulo C. Ahorita miramos cómo se hace. Del lado A conozco, lado A que vale 5, pero no conozco ni el lado B, no sé cuánto vale, y no conozco el lado C. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo ahí? Entonces, tenemos unos datos conocidos que son todo esto, y tenemos unos datos desconocidos que son esto. Y nuestro trabajo es conocer los valores de estos datos desconocidos, calcular el valor del ángulo B, calcular el valor del lado B y calcular el valor del lado C. Cuando ya hayamos calculado estos valores, entonces ya podemos concluir que todo el triángulo rectángulo está solucionado. ¿Estamos claros? Bueno, entonces vamos a empezar a solucionar este triángulo. Bien, entonces vamos por aquí. Como nosotros ya conocemos el valor de dos ángulos, entonces con el valor de dos ángulos ya podemos conocer el tercero. ¿Por qué lo podemos conocer? Porque recuerden que la suma de los tres ángulos, ojo, interiores de un triángulo es igual a ¿qué? A 180 grados. Entonces yo sé que los tres deben sumar 180. Entonces la cuenta es muy fácil. Entonces, si yo sumo los dos que conozco, 40 más 90 me dan 130. Ojo, 40 más 90 da 130. Entonces, ¿cuánto debe valer el ángulo B para completar 180? Entonces, ojo, 40 más 90, 130. Entonces, este debe valer 50 grados. ¿Por qué? Porque si yo sumo los tres, deben dar 180 grados. Entonces, si yo sumo 40 más 90 más 50, da 180 grados. Con eso ya he solucionado esto. El ángulo B ya lo conozco. Entonces, aquí simplemente coloco el valor encontrado que vale 50 grados. ¿Cómo lo encontré? Pues ya, si yo sé el valor de dos ángulos, puedo hallar el tercero sabiendo que la suma de los tres siempre va a ser igual a 180. Si estos dos suman 130, 40 más 90, 130, este debe valer 50 para completar la suma de los tres, 180 grados. Bien, ahora, ¿cómo voy a calcular el lado B y el lado C? Entonces resulta que aquí es donde yo voy a utilizar las razones trigonométricas. Generalmente las razones trigonométricas, las que más se utilizan son las tres principales: seno, coseno y tangente. Por ejemplo, si yo ya conozco los tres ángulos, puedo utilizar cualquiera de las tres que mencioné: seno, coseno, tangente, coseno o tangente, ¿sí, no? Seno, coseno o tangente, cualquiera de las tres puedo utilizar. Aquí no hay algo que me diga que tiene que ser exactamente una de las tres, no, cualquiera de las tres. ¿Pero por qué cualquiera de las tres? Porque conozco los tres ángulos que interiores. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Estamos? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo utilizo el seno? Entonces, para utilizar el seno, por ejemplo, ahora tengo que ubicarme en uno de los dos ángulos agudos, sea en este o en este, cualquiera. Usted puede ubicarse en este, cualquiera. Bueno, pues yo me ubico en el de 50, vamos a poner aquí seno de 50 grados. Entonces, yo sé que el seno está definido como cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces lo que tengo que es, como ya decidí ubicarme en el ángulo de 50 grados y el seno, entonces cateto opuesto, mi cateto opuesto del ángulo 50 va a ser B y la hipotenusa va a ser ¿qué? 5. Entonces aquí va a ser 5 que está acá. La hipotenusa en este triángulo es ¿qué? 5, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí lo que tengo es seno de 50 grados es igual a B sobre ¿qué?
sobre 5. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué vamos a hacer? La idea es poder calcular el valor de b, o sea, el valor de este lado. Es lo que estoy tratando de hacer utilizando la función que seno. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces fíjense que estamos tratando de encontrar el valor del lado, en este caso del lado b. ¿Sí? No hay un orden que tiene que ser b y luego c, puede ser primero c, lado b, pero aquí utilicé la función seno, porque puedo utilizar seno, coseno. Claro, aquí la tangente no lo podría utilizar, ¿por qué? Porque la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Y si yo me ubico acá, en cualquiera de ellos, por ejemplo, si yo me ubico aquí, en el seno de 40, en el ángulo de 40 grados con la tangente, tengo que conocer el opuesto, que sería C, o el adyacente, que sería B. Y entonces, ¿qué pasa? Que no conozco ninguno de los dos. Siempre tiene que haber un valor desconocido, no pueden haber dos valores desconocidos. Por ejemplo, por eso con la tangente no me podría servir para este ejercicio. ¿Estamos de acuerdo, no? Está claro ahí ese dato. Entonces aquí las funciones o las razones que me pueden servir son el seno o el coseno. ¿Estamos claros? El seno o el coseno. Yo utilicé el seno, entonces estoy diciendo que seno de 50 grados es igual a b sobre 5, ¿no? ¿Por qué b? Porque b es el cateto opuesto. Si estoy ubicado en 50, el cateto opuesto es b. Y h de hipotenusa, y luego que el triángulo rectángulo, este lado se llama hipotenusa y tiene el valor de 5. Entonces, luego busco una calculadora científica. Si no tenemos calculadora científica, en Google busco en línea una calculadora que también me ayuda, ¿no? No necesariamente hay que comprar la calculadora, sino que en Google también hay calculadoras científicas online que usted puede hacer los cálculos. En este caso, si tienen de esta, entonces voy a calcular aquí el seno de 50 grados. Es importante lo siguiente antes de todo. Coloquen el modem adecuado desde la calculadora. Esta tecla dice mode, entonces el mode correcto entonces debe ser DEC, o sea, en este caso el número 1, oprimo 1 para que la calculadora aparezca acá en la pantalla de arriba la letra D. Con eso ya yo sé que la calculadora está en el modo adecuado, ¿sí? Entonces ya de que garantizo que está en el modo adecuado la calculadora, entonces voy a calcular el seno de 50 con la ayuda de la calculadora. Entonces escribo seno, las tres principales están aquí: seno, coseno, tangente. Oprimo seno, luego le doy 50 y él me arroja un valor en la calculadora que da 0,76. Hay muchos más números, pero vamos a nosotros a utilizar dos cifras después del punto de la coma decimal, ¿no? En este caso vamos a utilizar 0,76. Entonces el seno de 50 grados es 0,76. Es igual a que AB sobre 5. Ahora, este que está aquí dividiendo va a pasar a multiplicar, entonces va a quedar 0,76 por 5 es igual a B. Entonces si multiplicamos 0,76 por 5 nos da 3.8, igual a que a B. Entonces este es el valor de ¿quién? De este lado, del lado B. Entonces lo colocamos ahí y decimos que B vale 3,8. Lo ponemos acá, lo damos aquí y tenemos que B vale 3,8. ¿Listo? Por último, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta conocer el valor de ¿quién? Del lado C. Entonces, si en vez de utilizar el seno, utilizamos el coseno, por aquí en vez de utilizar el seno, utilizamos el coseno y colocamos, por ejemplo, coseno de 50 grados, ¿sí? Ubicándonos en el mismo ángulo. Entonces el coseno, se acuerden que es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? Es C sobre la hipotenusa, que viene siendo ¿qué? 5, ¿verdad? O sea, en conclusión tenemos coseno de 50 grados es igual a C sobre 5. Entonces aquí lo que estoy tratando de calcular es el valor de ¿quién? Del lado que C. Buscamos con la calculadora, entonces buscamos aquí, en vez de oprimir sin,
oprimo cos, que es coseno, digito el valor del ángulo, que es de 50, le damos igual y da 0,64. ¿Sí? Entonces este valor es de 0,64, que es igual a C sobre 5. Este que está dividiendo pasa a multiplicar, queda 0,64 por 5 es igual a C. Luego lo que hacemos es multiplicar 0,64 por 5 y eso me da 3,2. O sea, C es igual a 3,2. Y a este valor, entonces este tiene un valor de 3,2. Lo borramos aquí y lo colocamos aquí en el tablero, 3,2. Entonces ya decimos que el triángulo quedó solucionado. ¿Por qué? Porque conocemos el valor de los tres ángulos. Miren, ángulo C vale 40, ángulo recto A vale 90 y ángulo B vale 50. Y el valor de sus tres lados. Lado A vale 5, lado B vale 3,8 y lado C vale 3,2. Entonces decimos que ya quedó solucionado. Caso 1.